Ore como todavía ustedes oran por nosotros también, nosotros oramos por ustedes todas las semanas, son muy queridos en Cristo para nosotros. Entonces, gloria a Dios por esta oportunidad. En esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar desde capítulo 2, versículo 23, hasta capítulo 3, versículo 12. Entonces, 2.23 a 3.12. Y los invito a ponerse de pie en reverencia para la lectura de la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos para ahí y vamos a orar. Señor, gracias por su palabra en esta mañana, que nos ilumine, que es su palabra eterna, Señor. Y te pido que en esta mañana, en el contexto de tu nuevo nacimiento, que tu Espíritu esté en medio de nosotros y mostrando su poder en cada corazón aquí que no ha nacido de nuevo, y dando confianza a sus hijos que han nacido de nuevo a ver su obra eterna en ellos, oh Dios. Abre nuestro entendimiento, aplica en nosotros su palabra santa en esta mañana, edifica su iglesia, Señor, y recibe toda la gloria, te pido, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Entonces, en esta mañana he titulado este sermón La fe falsa y carnal. Y veremos este texto en 3 puntos. Primero veremos la insuficiencia de la fe falsa y carnal. Segundo, veremos un ejemplo de la fe falsa y carnal. Y finalmente, la solución de la fe falsa y carnal. Primero, empezando con la insuficiencia de la fe falsa y carnal. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, vimos la vez pasada su purificación del templo y todo esto. El texto nos dice en el versículo 23 que muchos creyeron en su nombre cuando vieron sus señales, cuando vieron lo que Cristo estaba haciendo.
Y no todas las señales de Jesús fueron grabadas para nosotros en el Evangelio de Juan. Hubo muchos otros señales realizados por Jesús, pero Juan solo registró aquellos que creía necesario, ya que fue guiado por el Espíritu Santo por los propósitos de este Evangelio en el contexto de todas las Escrituras. Como hemos visto anteriormente, Juan nos dice explícitamente la razón de lo que registró estas señales en este Evangelio. Y nos dice en Juan 20, 30 a 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay con mucha claridad ese propósito por lo cual Juan grabó los señales de Cristo. Y sabiendo esto, sabiendo que este era la meta de los señales de Jesús, a guiar a una persona a la fe en Jesucristo, tal vez nuestro primer versículo en 23 debe darnos mucho gozo, mucha emoción ver que muchos creyeron en Cristo al ver sus señales. Jesús realizó señales y muchos creyeron en su nombre. Pero a medida que avancemos, continuemos en el texto, vemos que la emoción no es la respuesta apropiada a esta fe de esas personas. Porque esta fe que demostraron no era fe genuina ni salvadora, sino más bien una fe falsa y carnal. La fe que ellos tenían no era una fe espiritual, verdadera, salvadora, sino no tenía ningún valor con respecto a la salvación. Ellos tuvieron el mismo tipo de fe que tuvo Simón el mago, si ustedes recuerdan en Hechos 8:13. Dice, hablando de Simón, también creó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero la fe de Simón era falsa, era carnal, y compró el don de Dios con dinero. Entonces, también la fe mencionada en este texto de esta mañana puede parecer fe también incluso de los demonios, mencionado por Santiago. Santiago habla en 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este tipo de fe, mentalmente, intelectualmente de acuerdo con la verdad o tal vez con algo que Cristo hizo, pero cree solo con fuerza externa, fuerza carnal y no un verdadero poder espiritual. El problema que en este tipo de fe falsa es que es insuficiente para salvar a nadie, porque no fluye de un corazón regenerado, sino fluye de un corazón natural de piedra, de carne. No es una fe salvadora genuina y por lo tanto es insuficiente también para mantener a uno a través de las pruebas y tentaciones de la vida. Jesús habló de este tipo de fe como la semilla sembrada en tierra pedroso o rocoso. En el parábola de las tierras en Mateo 13, 20 a 21. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este tipo de fe no es capaz de seguir y convertirse verdaderamente en un discípulo genuino de Cristo, porque el costo de un verdadero discípulo de Cristo es demasiado alto, es muy grande. El camino es estrecho y difícil, lleno de sufrimiento, padecimiento para el Señor. Ser discípulo de Jesús es estar dispuesto a renunciar a todo, incluyendo a la misma familia, los amigos, dejar atrás el hogar, la tierra propia de uno, la comodidad,
perder cualquier cosa, incluyendo la misma vida, si uno está llamado a hacerlo para el Señor. Aquellos con este tipo de fe falsa y carnal no son dignos de Jesús, dijo Jesús mismo en Mateo 10, 37 a 39. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús reconoció que la fe de esas personas mencionadas en nuestro texto de hoy no era genuina. En los versículos 24 y 25 leemos, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué significa esto? Que Jesús no se fiaba en ellos. Él conocía sus corazones. La palabra que Juan usa para fiar es en realidad exactamente la misma palabra para creer usada en el versículo 23. Pisteo, en griego, pisteo. En otras palabras, estas personas creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. O estas personas se confiaron en Jesús, pero Él no confía en ellos, no confió en ellos. ¿Y cuál fue su razón? Como dice el texto, conoció lo que estaba en ellos, conoció sus corazones. Y este también es otra afirmación de la deidad de Cristo, porque solo Dios puede conocer verdaderamente lo que está sucediendo en el corazón de otra persona. Jeremías 17:10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jesús sabía, aunque estos hombres hicieron una profesión de fe externa, sus corazones no habían sido cambiados. Esas personas quedaron impresionadas por las señales que Jesús había realizado. Se sintieron más atraídos por las señales de Jesús, por aquel que las señales estaban destinadas a mostrar, a apuntar, a afirmar. Así como la mayoría de los judíos que se enfocaron en los rituales y la limpieza del templo físico en lugar de aquel que señalaban todas estas cosas. Ellos enfocaron en las señales, en los milagros de Jesús, pero no en el Señor mismo. Pueden haber sido convencidos intelectualmente debido a lo que hizo Cristo, pero sus corazones no habían sido cambiados. Este tipo de persona es peligrosa porque profesan ser cristiano. Tal vez diga todas las cosas correctas, incluso por un tiempo parezca hacer las cosas correctas, pero sus corazones no regeneradas resultan traicioneros y en última instancia traicionan su profesión. Jesús sabía que no podía confiarse a estos falsos creyentes porque no eran dignos de su confianza. Jesús sabía guardarse de ellos y nosotros, la iglesia, también debemos tener cuidado y ser cuidadosos. Aunque no podemos conocer con certeza el corazón del otro como el Señor, como no somos Dios, necesitamos examinar cuidadosamente a los nuevos creyentes, asegurándose que su profesión de fe es creíble, está en Cristo lo más posible, antes de comprometerlos como miembros de la iglesia. Esto es tanto para bien de ellos como bien de la iglesia. Los falsos creyentes son más peligrosos que aquellos que rechazan a Cristo de frente. Ellos pueden causar mucho más daño en la iglesia desde adentro que uno puede causar desde afuera. Una cosa es ser atacado por alguien fuera de su familia, pero ser atacado cuando el ataque proviene desde dentro es algo muy más fuerte, mucho más doloroso.
Entonces, vemos la fe de estas personas que fue una fe falsa, carnal, y vemos que es insuficiente para salvar. El texto continúa y eso nos lleva al segundo punto, un ejemplo de la fe falsa y carnal. Después de mencionar la falsa fe de esas personas en general, Juan continúa dándonos un ejemplo específico en Nicodemo en el capítulo 3. Nicodemo era un líder respetado entre los judíos, los fariseos, los líderes religiosos de Israel. No queriendo ser visto públicamente asociado con Jesús, él vino a él por la noche. Y su confesión a Jesús muestra que había sido impactado por las señales que Jesús estaba haciendo. Dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no se equivocó en lo que dijo. Las Escrituras afirman que solo Dios puede realizar verdaderos milagros y señales. Y lo mejor que Satanás puede hacer son señales falsas y maravillas mentirosas, copias falsas de las demostraciones verdaderas de Dios y su poder. Pero vemos en Nicodemo lo que vimos en los falsos creyentes mencionados anteriormente. Él tenía un conocimiento básico en la cabeza de lo que Jesús hizo, lo que él había hecho, pero su enfoque realmente estaba en las señales externas de Jesús y no en el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios viviente. Para Nicodemo, Jesús era un maestro o rabino respetado que tenía la bendición de Dios, pero Jesús, al ver la verdadera naturaleza del corazón de Nicodemo, entendió que no fue convertido y respondió de una manera que lo confundió a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo fue confrontado porque los judíos creían que verían el reino de Dios porque ellos eran israelitas de nacimiento. Eran la descendencia física de Abraham. ¿Cómo podría Jesús decirle entonces a un judío, más un fariseo, que a menos que naciera de nuevo, ni siquiera podría ver el reino de Dios? Esto debe haber sido algo increíblemente ofensivo para Nicodemo. Tal vez es por esto que él respondió como de la manera que hizo en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Que un maestro entrenado en la ley responde como lo hizo Nicodemo, en el mejor de los casos parece extremadamente ignorante, y en el peor parece extremadamente grosero. Por supuesto, Jesús no estaba diciendo que alguien necesitaba volver a subir al vientre de su madre y salir de nuevo. Cualquier discípulo serio buscaría el significado más profundo o espiritual de lo que Jesús estaba diciendo. Pero Nicodemo respondió de una manera carnal, tomando las palabras de Jesús de una manera natural. Y Nicodemo esperaba un reino físico, un reino terrenal, no un reino espiritual. En este momento, debido a que no estaba regenerado, no podía ver el reino de Dios de que Jesús estaba hablando. Entonces, esta fue la condición de Nicodemo, un ejemplo de esta fe falsa y carnal, pero vemos en las palabras de Jesús la solución a este problema. Este nos lleva al tercer punto, la solución a la fe falsa y carnal. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que uno debe nacer de nuevo, ¿qué quiso decir? El término se puede traducir nacido de lo alto, que significa nacido del cielo o nacido de Dios. Pero juzgando por la respuesta de Nicodemo, nacer de nuevo es la traducción correcta. ¿Y cómo debemos entender este término? Nos ayudará si seguimos leyendo.
Porque después de la respuesta de Nicodemo, Jesús repite lo que había dicho. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús no está hablando de un segundo nacimiento físico, está hablando de un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Este término se puede entender mejor viendo al Antiguo Testamento. Y sabemos esto porque Nicodemo era un erudito del Antiguo Testamento y Jesús lo reprende en el versículo 10 por no entender estas cosas. Si volvemos al libro de Ezequiel 36, el 25 a 27, vemos una profecía sobre el futuro de Israel bajo el nuevo pacto, donde el Señor mismo haría una obra soberana en su pueblo. Y al leer este pasaje, tenga en cuenta lo que menciona Ezequiel: agua y espíritu, las dos cosas que Jesús mencionó a Nicodemo. Dijo Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Gloria al Señor. Este es lo que significa nacer de nuevo. Es donde Dios toma un pecador sucio, un pecador no regenerado, lo purifica de su impureza, le da un corazón nuevo, poniendo su Espíritu Santo dentro de esa persona para que él camine conforme a la ley del Señor, teniendo cuidado para obedecerle en lo que ha mandado en su palabra. Esa es la obra soberana de la regeneración. El pasar de la muerte espiritual y la separación de Dios a la vida espiritual y unión con Cristo. Es pasar de un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Un hijo de la ira divina a ser un hijo grandemente y eternamente amado por Dios. Es pasar de un hombre natural a un hombre espiritual. Nacer de nuevo es una obra soberana que solo Dios puede hacer por el poder de su Espíritu. La carne solo puede dar luz a carne. Solo el Espíritu de Dios puede dar luz a personas espiritualmente vivas. Y la razón por la que alguien no puede ver o entrar el reino de Dios a menos que nazca de nuevo o nazca de lo alto es porque el reino de Dios no está de este mundo. El pueblo judío pensaba que los gentiles necesitaban ser convertidos para ser judíos, para participar en el reino de Dios. Pero no se dieron cuenta de que ellos mismos necesitaban una conversión. Ellos eran hijos de Dios y de Abraham según la carne, pero la carne para nada aprovecha. Tenían que convertirse en hijos de Dios y de Abraham de acuerdo con la promesa. Y eso era solamente por el nuevo nacimiento. Juan ya ha insinuado esto desde el principio de este evangelio, si ustedes recuerdan. Capítulo 1, 12 y 13 leímos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que reciben a Cristo verdaderamente, creen en su nombre, son aquellos que han sido soberanamente nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo sabemos si alguien ha nacido de nuevo?
Juan nos da otro símbolo para entender el nuevo nacimiento y lo compara con el viento. El viento sopla donde quiere, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y esto habla de la naturaleza del nuevo nacimiento. Nadie puede hacer que ellos nazcan de nuevo. Y nadie puede prepararse o nadie merece incluso nacerse de nuevo. Ningún esfuerzo, ninguna habilidad, virtud o mérito humano hace que uno nazca de nuevo. Alguien nace de nuevo solo cuando y si Dios decide tener misericordia de ellos. Y Él tiene misericordia de que Él tiene misericordia. Tú no lo mereces. Usted, ni yo no merezco. Al igual que el viento no podemos determinar de dónde viene ni a dónde va. Es una tarea imposible que está más allá de nosotros. No sabemos la fuente ni el destino del viento, pero hay algo que podemos observar y es su poder. Cuando llega el viento lo sentimos y vemos sus efectos en nuestro alrededor. Así es con el Espíritu. Y aunque no podemos causar el nuevo nacimiento, podemos identificarlo por su poder y por los efectos en nosotros y en los demás. Quiero ver varios textos que nos ayudan a examinar los efectos de nacer de nuevo, para que podamos examinar a nosotros mismos a ver si hemos nacido de nuevo. Entonces, nacer de nuevo afecta primero lo que crees acerca de Cristo. Primero de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo han llegado a creer la verdad acerca de Jesucristo revelada en las Escrituras por testimonio de Dios. Y este es confirmado por la confesión de Pedro y también la respuesta de Jesús a Pedro en Mateo 16, de 16 a 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquellos que nacen de nuevo entienden que no son salvos por su propia justicia, es otra evidencia, sino de acuerdo con la misericordia de Dios. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nacer de nuevo no es una reforma parcial, es una regeneración que de todo el ser, que cambia el corazón mismo de la persona, su mente, su corazón, su voluntad. Nacer de nuevo también afecta el comportamiento de uno. Aquellos que han nacido de nuevo, dice la Biblia, practican la justicia. Primero de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. También los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Primero de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. También los que han nacido de nuevo aman el pueblo de Dios. Primero de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dijo después en el primero de Juan 5:1: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hay un amor para la iglesia de Cristo, genuino y verdadero, de aquellos que han nacido de nuevo. También los que han nacido de nuevo vencen el mundo por su fe. Primero de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También nos dice que están protegidos del maligno. Primero de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, por Dios le guarda y el maligno no le toca. También los que han nacido de Dios tienen un amor para la palabra de Dios. Aman la palabra de Dios porque es el medio que Dios usa para hacernos nacer de nuevo. Primero de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando Jesús le habló a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, no entendió. Y pensando que era el maestro de Israel, no tenía ojos para ver el reino que Dios mismo, porque Él mismo, no había nacido de nuevo. En este momento su vida tenía una fe falsa y carnal. Y nos debería causar tomar un momento y meditar y pensar que es posible creer intelectualmente en Jesús, pero no tener una fe verdadera y salvadora. Debemos temblar cuando leemos pasajes como este, examinar a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe, si realmente hemos nacido de nuevo. Mateo 7:21-23 dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos que profesan creer en Jesús, pero nunca han nacido de nuevo. Pueden hacer muchas cosas religiosas. Nicodemo, de hecho, era muy religioso. Pero sin un nuevo nacimiento no pueden, ni verán, ni entrarán en el reino de Dios. Y aunque debemos temblar de estos textos, también debemos animarnos. Porque este no es el final de la historia de Nicodemo. Por la gracia de Dios, él progresó de la fe falsa y carnal a una fe verdadera y genuina, salvadora. Él nació de nuevo, y más allá, Juan, vemos la evidencia que Nicodemo, que antes no quisiera ser visto con Jesús, estaba ayudando con el cuerpo de Jesús cuando lo enteraron. Y aunque debemos tener cuidado de no admitir a falsos creyentes en la membresía de la iglesia, también debemos ser pacientes con ellos, como Jesús fue con Nicodemo. Y tal vez el Señor puede tener misericordia de ellos en su tiempo. Debemos recordar que hubo un tiempo en que cada uno de nosotros también éramos incrédulos, falsos creyentes. Hubo un tiempo en que Jesús no se confiaba de nosotros porque nuestros corazones eran perversos y traicioneros también. Es solo por la gracia soberana de cualquiera de nosotros se sienta aquí hoy, verdaderos creyentes en Cristo, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y es solo por la gracia de Dios que se confía Él a nosotros ahora. No solamente somos suyos, sino Él es nuestro por esa gracia. Estamos en Él y Él está en nosotros. Gloria a Cristo. Ya pertenecemos a Cristo y Él pertenece a nosotros también. Para aquellos de ustedes aquí presentes que no han nacido de nuevo, es importante entender su condición. El hombre natural que solo ha nacido según la carne no puede hacer absolutamente nada para agradar a Dios de ninguna manera. De hecho, es hostil a Dios. Romanos 8:7-8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo esfuerzo religioso del hombre natural es en vano. Tus obras más justas son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios santo. Y Él es tan santo, de ningún humano caído. Es imposible que cualquier humano caído le complace en cualquier manera. Un pueblo, para hacerle aceptable a sus ojos, Él tiene que hacerte una nueva creación, regenerarte, purificarte, limpiarte, justificarte. Y la única manera en que eso es posible es a través de la perfecta obra expiatoria de Jesucristo. Antes de los cimientos del mundo, Dios escogió a un pueblo para sí mismo de cada nación, cada tribu, pueblo, lengua. Un pueblo indigno, un pueblo pecador, quebrantado, muerto en delitos y pecados. Un pueblo que había violado la santa ley de Dios y merecía justamente morir como el resto de la humanidad. Pero en lugar de dejarlos en su pecado para perecer, Dios envió su único Hijo Jesucristo a este mundo oscuro para que Él viniera y tomara el lugar de este pueblo, convirtiéndose en un sustituto para ellos bajo la ira de Dios. Y Él obedeció perfectamente a la misma ley que hemos quebrantado voluntariamente. Y Él humildemente murió la muerte que ustedes y yo merecemos por naturaleza. Fue enterrado en su tumba, pero como sabemos, la muerte no tenía poder sobre Él, y el tercer día fue resucitado de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y Él vive para siempre como el gran sumo sacerdote de su pueblo, intercediendo para salvarlos perfectamente. Y si Él tuvo que hacer todo esto para asegurar la salvación de su pueblo, ¿cómo te atreves a pensar que puedes ser parte de su reino debido a tu justicia, o tu familia, o cualquier otra cosa? La única manera que seas salvo es huir de la ira venidera, creyendo en el Señor Jesucristo y solamente en el Señor Jesucristo. No puedes hacer nada para que nazca de nuevo, pero Jesús sí te manda a usted, a cada uno, a arrepentirte y creer en Él. Y Él te llama a venir, y si vienes a Él, Él te promete nunca echarte afuera. No entendemos cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero es nuestro deber arrepentir y huir de la ira y acercarnos a Cristo en fe y humildad. Todos aquellos que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Pero no vengas al Señor en sus propios términos, con tu propia religión, tus propios pensamientos ajenos de lo que Él ha dado en su palabra. Ven a Cristo como Él exige, con las manos vacías, desnudo, buscando vestidura de Cristo como su única justicia. Él no vino a salvar a hombres justos, hombres religiosos, sino vino a salvar a pecadores. Pecadores que son tan sucios que solamente Él nos puede lavar. Pecadores tan ciegos que solamente Él nos puede dar ojos para ver su reino. Y pecadores tan muertos que solamente Él nos puede dar vida nueva a través del nuevo nacimiento. Nuestra salvación es de Dios. No hicimos nada para nacer en nuestro primer nacimiento natural y no podemos hacer nada para hacernos nacer de nuevo. Nuestra única esperanza es la gran misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él debemos correr, en Él debemos confiar. Él es el único mediador entre Dios y hombre, Jesucristo. A Él sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra que nos confronta, que con mucha claridad nos muestra la
naturaleza de esta salvación que hemos recibido, que es de pura gracia, es de ti, oh Dios, es completamente de ti. No proviene de nosotros, no por ningún mérito propio, sino solamente por tu gracia hemos sido salvados, oh Dios. Y este nos lleva a dar toda gloria a tu nombre, ahora y para siempre. Y te pido que esta obra que haces en su iglesia sigue hasta que cada uno de sus elegidos está unido a su cuerpo y podemos estar siempre en tu presencia, oh Dios, el pueblo que tú has comprado con su sangre preciosa. Recibe la gloria en esta mañana y ayúdanos a ser el pueblo que tú quieres, un pueblo celoso para buenas obras, un pueblo que busca vivir conforme a las demandas que nos ha dejado en su palabra, Señor. En Cristo Jesús, Padre. Amén.